¿Listos? Ok, muy bien muchachos, vamos a iniciar ya. Hoy hay bastante que hablar. Tenemos, bueno, una bonita actividad, digamos charla, anécdotas y memorias del club, ¿verdad? Con miembros del Club Montañismo que estuvieron en los 80s y ellos nos contarán las historias de los años, ¿verdad? Y antes de los 80, imagínense qué bien, ¿verdad? En un momento sí, también tuvimos aquí a las Chaverri, ¿verdad? Entonces, sí, ellos estuvieron en los 60, ¿verdad? Fue muy interesante tener gente, y este año el club pues está cumpliendo 60 años también, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a los señores don Jorge Manuel Moya, aquí presente, ¿verdad? Don Emilio Ramírez y Elmer Guillermo, que es de biología, ¿verdad? Sí, yo soy de biología. Ok, muy bien. Tienen bastantes anécdotas, bastantes historias que contar y aprovechenos, ¿verdad? Para que vean por ahí de los chiles que nunca faltan, las cosas que nunca dejan de pasar, ¿verdad? Y cosas así. Así rápidamente, bueno, la última gira. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí sentados, pero es que nos sentimos más cómodos aquí, ¿verdad? Como la aula es pequeña y estamos entre amigos, pues entonces preferimos estar aquí más tranquilamente, ¿verdad? No sé exactamente cuánto saben ustedes del club antiguamente. No, yo participé en el club durante muchos años. No sé, desconozco lo que ha sucedido con el club de montañismo en los últimos casi que décadas, ¿verdad? Porque prácticamente desde por ahí los años 90 me desligué un poco y he estado ahí un poco medio perdido, ¿verdad? Yo creo que ustedes están algo parecidos, ¿verdad? No sabemos cómo funciona el club en este momento. Entonces, nos pareció interesante, primero que todo, recordar algunas cosas propias de la historia del club, pues no sé cuántos de ustedes saben algo de la historia del club. Y si lo saben, entonces les pedimos disculpas, pero no salió de aquí. Sí, ¿verdad? Sí. 52, sí. Entonces fueron estudiantes de la antigua Facultad de Agronomía, que estaba ubicado el edificio donde hoy día está la Escuela de Arquitectura, porque eso, para efectos de conocimiento, digamos, era una antigua Escuela Nacional de Agricultura que existió aquí en Costa Rica y está ubicada aquí, incluso aquí donde estamos en este momento, en el terreno de la Escuela de Agricultura. Y cuando se creó la Universidad de Costa Rica en 1940, esa Escuela Nacional de Agricultura pasó a ser Facultad de Agronomía. Y entonces, en aquella época, pues no era como ahora, que ahora muchas veces nosotros, bueno, yo soy profesor de la Escuela de Biología y Jorge Canelo ha sido profesor de esa universidad, somos biólogos los dos, Emilio es agrónomo. En aquella época, no había las facilidades que hoy día tenemos de asistentes que nos estén trayendo los materiales y todas las cosas para revisar, digamos, sobre todo en los cursos de botánica, de plantas. Y los estudiantes se reunían para organizar giras, para recolectar material para los cursos de botánica, apoyados por los profesores de aquella época, ¿verdad? Entonces fue así como fue surgiendo el primer grupo de montañismo. Entonces se fueron organizando y como que les fue gustando la cosa, ¿verdad? Y entonces fueron organizándose. Y finalmente, ya en 1960, entonces la universidad, a través de los programas de la oficina, ¿cómo se llamaba? De la oficina de aquel entonces, de programas deportivos hoy día. Sí, se llamaba Oficina de Recreación, Educación Física y Deportes. Sí. Sí, ni siquiera estaba escrita la Facultad de Educación ni nada. Sí. Entonces, la universidad acogió formalmente, no sabemos exactamente en qué fecha, pero fue por ahí en marzo, abril de 1960, que este iba a ser un grupo oficial, y por eso pues, se decidió, digamos, que 1960 es la fecha de origen, pero fue al final del 58 cuando comenzaron a reunirse los primeros estudiantes.
y la mayoría entonces eran de agronomía, pero después se fueron incorporando algunos de otras carreras, como por ejemplo ingeniería o química. Todos estos, Carlos Uribe Fernández, José Julio Márquez, José Israel Murillo, José Rafael Jiménez, Jorge Larita, estos eran de agronomía, creo que Walter Calderón también, y Leonel y Jorge Segura, ¿verdad? Luego tenemos a don Alfonso Mata, que es un profesor de esta Universidad de Grata Memoria, que fue muy activo en el club de montañismo, ¿verdad? Era profesor de química, y luego algunos de ingeniería, como Álvaro Saborío, que eran profesores también fue profesor de aquí de la Escuela de Ingeniería Civil, o Tom Brenes, que trabajaba por su propia cuenta, y Freddy Vargas, entre otros, digamos, ese gran primer grupo. Y bueno, el club, digamos, no tuvo una continuidad permanente. Ha habido algunos lapsos donde ha habido inactividad. Como a mediados de los años 60, digamos como de 65 y 70, prácticamente el club no funcionó. Se graduaron esos que lo formaron y entonces como que quedó ahí medio perdido y no funcionó. Después vino una época de gran apogeo, que fue la época de los años 70, donde aquí uno de los actores principales de esa época fue don Juan Remoya, ¿verdad? No sé si quieres decir algo sobre eso. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, sí, esta fue una época muy bonita. A mí me tocó entrar ahora en el mes de julio, finales de julio, agosto del 70. Imagínense, yo era un carajillo con un semestre en la universidad nada más, porque a mí me tocó entrar en el 70, que fue un año muy, ¿qué les digo? Fue un hito en la historia de la universidad por las luchas que a nivel estudiantil y el movimiento estudiantil, todos ustedes han oído hablar de la Plaza 24 de Abril, ¿verdad? Bueno, fue el 24 de abril de 1970 que se hizo una marcha enorme para luchar contra un proyecto que en aquel momento tenía el gobierno de la República, ¿verdad? Alcoa, que era una empresa de aluminio que quería coger todo el Valle General para sacar bauxita de ahí, mineral este. Bueno, en el 70 comenzamos nosotros y a una reunión convocada aquí en una salita al frente de toda esta parte que era la plaza de deportes de la universidad, ¿verdad? Y de repente había unos galeroncillos por ahí y estaba el Departamento de Educación Física y Deportes, coordinado por el entonces director de esa oficina, que era el doctor Rodrigo Pacheco López, muy famoso después a nivel de selecciones nacionales de fútbol y todo. Pero él era futbolero, era futbolero, y nosotros empezamos un grupito, bueno, cuando yo me metí, cuando este servidor se metió, empezó un grupo muy fuerte ahí a empujar. La coordinadora en ese momento era la máster Adelaida Chaver, una colega nuestra también, y estaba otro colega nuestro, Roger Burillón, que fue coordinador también del club, y un grupito por ahí, no éramos muchos, ¿verdad? Pero empezamos con mucha fuerza, ¿verdad? Y se reactivó el club, se logró meter otra vez a Alfonso Mata, que Alfonso se había retirado por un tiempo del club, en ese momento que estuvo, bueno, él se había ido del país también a sacar un doctorado y recién llegaba, entonces se incorporó con nosotros. Y ya para todo el 71 hicimos giras por todo lado, subimos al volcán Orosi, un montón de giras muy bonitas y pesadas en aquel momento, porque imagínense ustedes ahora, como hablábamos cuando veníamos, ahora tienen a Camping Club, tienen, qué sé yo, la Casa del Montañista, tienen allá en el Paso Colón, ¿cómo se llama? Centro de Aventura, Mundo de Aventura. Si no bajas y se manda tracto de afuera. Juana Santana, Stone Mountain Outdoors, y hay equipo de todo. Nosotros en esa época, para el 71, mediados del 71, teníamos que ir al volcán Turrial a hacer giras, armados de ceguetas, hachas y pala, a buscar aviones caídos ahí para ceguetear las llantas, y que unos zapateros de confianza
no si eran las botas para escalar, ¿verdad? Porque era lo único que permitía pues, pararse en pequeñas repisitas y todo. Mira qué aventura, era de loco. Era de mucha aventura. Pensar en Amazon, pensar en esas cosas, ni en sueños, ¿verdad? Cuando yo tenía un tío que era montañista, que fue cofundador del Club de Montañeros de Costa Rica, Francisco Pau Campano, y cuando Paco iba a España, como dirían los chiquillos, la agarraba uno completo, porque podía mandar a traer un equipito por ahí que él se lo traía como propio y después uno lo aprovechaba. Pero bueno, fue una época de trabajo muy duro, se integró un grupo grande al club. Al final de los 70, yo puedo decirle, perdón, a mediados del 71 ya, después de un año duro de trabajo, ya quizá éramos unos 22, 23 miembros. Nosotros la familia Echaverri ya éramos un montón, los hijos de don Echaverri, Adelaide, Irene, Aurora, Paulina, solo hay un 4. Adelaide fue coordinadora y Gabriela. Y Gabriela después también coordinadora. Sí. Pero fueron las primeras mujeres en el club. Fueron las primeras mujeres. Bueno, y otra que falta ahí, que fue también coordinadora un tiempo, que es mi esposa, porque ahí la conocí, Ana Villalobos, que también coordinó el club ahí unos poquitos meses antes de que entrara Gabriela, ¿verdad? Después de que Adelaide renunció. Pero sí, ellas las Chaverri y Ana, digamos, fueron las primeras mujeres ahí metidas. Bueno, y en el 71, entonces, para decir el 71, organizamos ya la segunda expedición bien organizada al macizo Chilpó. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de Chilpó, sí. Sí, entonces, digamos, en esa época de los 70 se reactivó el club fuertemente y yo diría que hasta el 78, ¿verdad? Por ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, de 70 a 77, principio de 78, entonces, ahí hubo un lapso ahí como que se cansaron, quién sabe qué pasó, ¿verdad? Entonces como un año ahí, al final de 77, 76, y luego comenzó ya continuamente del 78 para acá. Olvidé un detalle importante, si me permitís, Sí. que en esa época, en los 70, mediados de los 70, pegaron varios huracanes aquí en la costa del Caribe bien fuerte, ¿verdad? Y uno de ellos fue el huracán Fifi. Ustedes no han oído hablar, pero pueden buscar libros ahí de historia antigua, ¿verdad? Y resulta que entre las actividades que hizo Club Bonitas ahí en ese momento, en el 76, fue un campamento de mes y medio. Vinieron por nosotros 2 aviones de la Fuerza Aérea de Honduras y nosotros, el Club Montañismo, fue el que tomó la batuta en la reconstrucción de Puerto Cortés en Honduras. Nosotros para ese tiempo ya habíamos recibido casi todos un curso de 3 años de acción para emergencias. Nos habían capacitado en técnicas de escombraje, todos éramos cruzologistas, todos habíamos hecho cursos de salvamento acuático, varios locos nos habíamos metido en buceo, otros locos nos metimos en paracaidismo 4 años. En fin, había un grupo muy capacitado, habíamos estado en la isla Barro Colorado haciendo cursos de supervivencia con gringos ahí del Comando Sur y entonces a ese grupillo nos llevaron, al final éramos 23 miembros del club y cuando nos dimos cuenta estábamos inmersos ahí en la actividad en Puerto Cortés y llevando la batuta de un montón de cosas, pero fue interesantísimo y son detalles del club que tal vez ustedes no conocían, ¿verdad? Direcciones que se han hecho importantes, ¿verdad? Bueno, entonces para seguir la historia, después del 78 ha sido continuo, no sabemos si ha habido discontinuidad en los últimos años, no sé. En los últimos 20 años ha sido continuo. Tengo entendido que antes de esos 20 años estuvo Saga, 5 años. Sí. Fue muy continuo, ¿verdad? Sí. Sí, se ha mantenido. Y nada más anecdóticamente ahí en esta época, en el año 83, surgió un segundo grupo ahí que se denominó Club de Exploradores. Pero eso fue como un año nada más o menos y luego siguió igual. Aquí el nombre de personas que fueron coordinadores hasta el 90, 91, por ahí, que yo en realidad
no es que fui directamente coordinador, sino que éramos 2 coordinadores, Franklin Acosta y yo, manejamos esto y todos estos anteriores, ¿verdad? Don Rodrigo Leiva en realidad no era coordinador, él era el jefe de la oficina de deportes y entonces se dependía mucho de él, porque él daba las directrices y él era el gran jefe. Después Manuel Esquivel también era el asistente de él, pero realmente los primeros coordinadores, o el primer coordinador ya del grupo como tal fue aquí, Carlos Ovidio Fernández, y aquí ya siguieron. Y Enrique Sierra, que fue. Y Enrique Sierra, que fue ahí exactamente. Entonces, bueno, eso es histórico, ¿verdad? En ese sentido, quería resaltarlo, cualquier cosa por ahí. Algunas de las primeras giras que nos contaron, ¿verdad?, que hicieron esa gente fue a Tártores, también a Matalimón, al Volcán Barba, a Playa de Órganos, allá por Paquera, y la gira estrella que mencionó Jorge, al Chirripó, pero ya esta fue en los años 70. Estas fueron giras que hicieron algunos antes de los 70, ¿verdad? Y tenemos un poco de cierta laguna en relación con cuáles fueron exactamente las giras que se hicieron en esa década de los 60, pero por ahí anduvieron algunas de ellas. En el club se han hecho muchas giras, montones de giras, ¿verdad? Pongo de aquella época, menciono algunas nada más, que fueron pues, por alguna medida relevantes en esa década de los 70, de los 80, ¿verdad? Pero en principio hacíamos giras casi que todas las semanas, ¿verdad? Y giras así de un día, de 2 días, de 3 días, de 15 días, y así de meternos ahí, ¿verdad? Ahora podemos hablar más en detalle. Pero hay algunas giras que realmente fueron para nosotros muy significativas. Y una de esas es ese viaje famoso a Chirripó, que mencionó Jorge. Famoso por muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo no sé si ustedes sabían es que el Club de Montañismo fue el patrocinador y fue el que dio la idea para crear el Parque Nacional de Chirripó. Y eso fue a raíz de la gira que Jorge nos va a contar ahora, si quiere. De una vez. De una vez. Bueno, démosle bien. Póngase el abrigo. Sí, esta gira la preparamos con bastante antelación, digamos, prácticamente desde agosto del 71 hasta diciembre. Nos íbamos a Cartago en las mañanas, cargábamos el salveque con piedras, con todo, y subíamos al volcán Irazú. Miren qué breteadas, como dirían ustedes, era eso, ¿verdad? Para estar en forma, porque es que en aquel tiempo ir a Chirripó era muy diferente, ¿verdad? Era muy diferente. No había los refugios que existen hoy día. No había refugios, no. La fila del cementerio y la máquina era un verdadero calvario en aquel tiempo, ¿verdad? Eran casi 12 kilómetros de recorrido con 2000 y pico de metros de diferencia de altura, entonces realmente era un golpe fuerte para el corazón y pulmones, ¿verdad? Y se diga para la musculatura, cuando teníamos musculatura, ¿verdad? Y el termómetro ahora yo soy ciclista pero rezagado porque ando detrás del pelotón. El termómetro era un verdadero termómetro. Sí, y para llegar al termómetro, en aquellos tiempos ya nosotros llevamos 3 horas de caminar. Para llegar ahí donde está el Hotel El Pelícano, ahora y todo eso, ya llevamos 3 horas de caminar. O sea, donde está la entrada del parque, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que en el 71, en los primeros días de diciembre del 71, se hizo esta primera gira. Íbamos 5 personas, el doctor Chris Bowen, que se hizo biólogo, Adelaida Chaverri, que era matemática en ese momento, y a raíz de la gira y otras cosas hizo biólogo. Yo que estudiaba agronomía, pero me hice biólogo también. Roger Borillón, que es biólogo, y Alfonso Mata, que era químico, ¿verdad? Que tenía un enredo profesional, porque él decía que no sabía si era químico o era biólogo, entonces al final optó por denominarse químico ambiental. Y en las giras era más cómico que químico. Era el vacilón de las giras. Bueno, esta gira la arrancamos nosotros en San Gerardo, ahí en la casa de en la casa de uno de los Elizondo, que eran, nosotros íbamos con recomendaciones de este tío que les digo, Francisco Fau, que junto con Mindbrad Bokemper y otra gente habían hecho ya giras a Chirripó desde el año 55 y una muy grande en los 60, ¿verdad? Que organizó Paco.
íbamos con 1000 recomendaciones y otras de otra gente que ya había ido. Urillón ya había ido con Sierra unos añitos antes, 2 años antes, pero esa gira fue rápida. Nosotros estuvimos en esta primera gira poquito más de 8 días, digamos, allá, y realmente nos dimos el lujo de andar por todo lado, ¿verdad? Cargando mucho, sí, porque subíamos cada uno casi como 80 libras. Adelaide era la que menos llevaba, me llevaba como 50 y algo. Me acuerdo que nos pesaron los Salvé, que los llevaban más, siendo muchachillos somos, en el caso mío y todo, pero sí íbamos con casi las 80 libras de espalda, porque había que llevar todo, ¿verdad? Llevábamos toldos porque no sabíamos en qué estado iba a estar el refugio del Valle de los Conejos, y sí estaba en estado lamentable, eran un poco heladas ahí, con un fogón que medio funcionaba y todo, pero... Había 2 refugios, ese es el Valle de los Conejos, que era así, ¿verdad? Y luego uno que estaba allá metido en el Valle de los Lagos, que era peor. El Valle de los Lagos era peor, sí. Era como estar metido en un congelador. Sí. Y ese en esa época eran 4 lastas, no tenía ni techo, ese es el Valle de los Lagos. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos en el Valle de los Conejos y ese fue nuestro centro de operaciones para ir a todos los demás cerros. Ustedes ya todos han ido a Chirripó, me imagino. Y avanzamos un poco hacia la fila norte también, ¿verdad? Entonces, de ahí nos devolvíamos, fuimos a Ventisqueros, dejamos chunches ahí, fuimos hasta Orán también. Casi los 3 días nos llevamos ahí. Lo que llevamos era toldos, entonces, toldos plásticos. Entonces, con mecatillos, con horquetas y el buen machete, con las ramillas de la chus, que armábamos un albergue y ahí nos metíamos de la pasada noche. Afortunadamente nos hizo mucho frío. Yo me acuerdo que en ese diciembre del 71 no fue tan frío como una gira del 76, que es uno de los récords de menos 12 grados que nos tocó. Pero esa vez sí estuvo frío, varias noches llegamos a menos 4, menos 5 una noche. Una madrugada, que por cierto fue para contar todo tipo de anécdotas. El día que fuimos a Ventisqueros, Alfonso Mata se había torcido una pata bajando de Chirripó y entonces no estaba en muy buena condición, y dijo, no, vayan ustedes a Ventisqueros, y nos fuimos, clareando apenas el sol, y resulta que cuando llegamos nosotros habíamos ido al mercado central con Urillón y habíamos comprado los chuches completos de mortadela, de salami, no me acuerdo qué, y llevamos mucho maní, y ahí majábamos el maní con unas piedrillas que yo llevaba y hacíamos como una especie de mantequilla de maní con jalea y chicopillas, que en aquel tiempo eran más ricas todavía que ahora. Y bueno, y Alfonso se quedó en el campamento y le dio pereza cocinar. Cuando llegamos estaba el hombre fatal del estómago, porque se había comido todo el maní, se comió como medio de salami. Entonces llegamos y estaba fatal. Entonces esa noche, al regreso de Ventisqueros, no dormimos, porque Alfonso pasaba descompuesto y uno de los restantes 4 teníamos que salir con él, de acompañarlo al baño, entre comillas, con aquel frío ventolero que no tienen idea, ¿verdad? Y bueno, una noche de esas, para los que no creen, yo sí creo porque lo vimos, tuvimos una experiencia y un encuentro como cercano, por lo menos de 2 3/4. Pero sí tuvimos una noche viendo un objeto raro, tanto así que como no dormimos, al día siguiente ni siquiera había amanecido y ya estábamos nosotros en la laguna del Kevi al otro lado, todavía empezando a clarear apenas, y según nosotros nos íbamos a encontrar algo ahí posado, no vimos nada, pero el ruido, las luces, toda la gran esfera que vimos y todo ahí, eso nos lo llevamos en la mente los 5 hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, ya 2 se nos adelantaron, pero sí, y esa noche, a raíz de todo eso, parece mentira, empezamos nosotros, ya llevamos bastante explorado el Chirripó, y empezamos nosotros a hablar del asunto ahí entre los 5, de que por qué esto debía ser parque nacional, que era un punto único en América Central, como estudiábamos biología o apenas estamos empezando,
nos dábamos cuenta que ese páramo era único a nivel de continente, ¿verdad? Un puente de especies de altura de América del Sur y de América del Norte ahí, igual en fauna, etc. Bueno, y surgió la idea, y al regreso, yo me acuerdo que nosotros teníamos un profesor que nos acompañaba en giras, y yo fui asistente de él un montón de tiempo ahí, que era don Rafael Lucas Rodríguez. Don Rafael Lucas Rodríguez, don Gil Chaverri y mi padre, que era en ese momento profesor aquí en educación, estaban junto con el doctor Joseph Tosi haciendo una cuestión ahí y moviendo lo que se llamaba el Centro Científico Tropical. Sí, estaba Holdrich. Sí, y estaba el doctor Lenny Holdrich, que luego nos acompañó en varias giras. Estaba moviendo el asunto para formar una asociación conservacionista, que en aquel momento, por comodidad y todo, y que don Rafael Lucas venía graduado de Estados Unidos, entonces se pasó a llamar Sociedad Dubón de Costa Rica. Luego fue Ascona, Preflofas y todo ese montón de siglas que le han puesto a lo largo de estos años, ¿verdad? Pero ahí nació, y entonces en el Centro Científico Tropical, en los primeros días de febrero del año siguiente, del 73, ya se hizo la primera reunión con estos tres profesores, digamos así, malas patas, que ya tenía Alfonso y lógicamente don Gil Chaverri aquí en la universidad, y empezamos a darle forma al proyecto. En ese momento era muy diferente la legislación y el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, y los ciudadanos podían participar también en la redacción de leyes. Era muy bonito, había más democracia, ¿verdad? Y entonces, en la redacción de leyes, nuestro nada, somos universitarios, somos UCR todos, ¿verdad? Resulta que participaba entonces gente que conocía, que sabía, con conocimiento de causa y todo. Y así fue como empezamos el proyecto a escribir. Ya varios diputados se nos unieron entonces en aquel momento. Don Pepe Figueres, que era el presidente en ese momento, estaba con el enredo de que querían construir un oleoducto interoceánico, y entonces nosotros estábamos con la presión de que el oleoducto iba a atravesar toda la cordillera de Talamanca, y pretendían que saliera en la zona donde está hoy la estación San Pedrillo, que es la más al noreste del Parque Nacional Corcovado. Y entonces imagínense lo que eso hubiera sido, ¿verdad? Un oleoducto atravesando el país en las condiciones de los 70 y saliendo justamente en un área única en el mundo también, ¿verdad? No iba a pasar por Chirripó, pero iba a pasar un poco más abajo, igual en el mismo páramo que hoy es el Parque Internacional Amistad, pero iba a salir en Corcovado. Entonces eso fue como un acicate para nosotros, ¿verdad? Estar trabajando. Yo me acuerdo con Adelaida Chaverri, otra hermana de ella que se unió al club, Irene, en ese momento, que fue profesora también aquí en la UCR, se unió con nosotros, Gabriela, Ana Villalobos, que era mi novia en aquel momento, Roger y este servidor y Alfonso, pero trabajando duro. Teníamos 2, 3 tardes de fijo en la Asamblea Legislativa, trabajando con diputados. Y bueno, y después, aprovechando Semana Santa, regañadas de nuestros tatas, incluyendo a don Gil Chaverri, que era mi profesor de Química General en aquel momento, profesor y tata de 3 de las que estaban participando ahí, regañándonos porque nosotros teníamos que ir al parque a trabajar y viendo los límites y todo. Fue así como nos acompañó el doctor Lenny Holdrich en 2 giras, estuvo con nosotros y marcando, que fueron giras tremendamente cansadas. Ustedes no saben lo que era andar ahí. Ahora hay GPS, hay un montón de cosas. En aquel momento nosotros teníamos que cargar unos tarrotes de este vuelo así de diámetro, los teodolitos de los ingenieros, y varios habíamos llevado ya cursos de topografía y todo. Entonces nos ayudaron unos estudiantes de ingeniería también, que luego se unieron 2 de ellos al club, a sacar coordenadas, sacar azimut, sacar todo, y estudiar también con el doctor Holdrich todos los límites naturales del parque. Y quedó un proyecto muy bonito, ya listo prácticamente para el 74. La lucha dura vino después, ya no eran las giras a Chirripó y estar un mes allá y llegar aquí con los labios partidos, los cachetes en carne viva en el frío, porque
fue de loco, ¿verdad? Esa trabajada como miembros del club. Pero bueno, satisfechos y todo, quedó listo el proyecto en el 74 y ahí vino la verdadera lucha, porque los que fueron aliados de nosotros en la Asamblea Legislativa, 2 diputados y una futura diputada, resulta que pararon el proyecto un poquito, lo detuvieron casi un año, hasta que ya salió como ley en el 75. Pero resulta que estos diputados se dedicaron en todo ese lapso que no avanzaba el proyecto, se dedicaron a denunciar tierras en el Instituto de Tierras y Colonización, que luego fue el Instituto de Destrucción Ambiental, perdón, el Instituto de Desarrollo Agrario, ITCO, y ahora se llama INDER, ¿verdad? Entonces, estos diputados, este diputado por San Isidro en general denunció tierras y otros por Limón denunciaron tierras. Y ustedes ven hoy que el parque tiene límites que no son naturales, son rectilíneos. Esos no fueron los límites que nosotros establecimos con los Delhi. Había límites de acuerdo a zonas de vida, eran límites totalmente naturales los que tenía el parque en aquel momento. Pero bueno, así es la política, ¿verdad? Y seguirá igual de corrupta, desgraciadamente. No hemos logrado como costarricenses que eso cambie, pero por lo menos salió el parque y se publicó la ley ya para el 75, y ya en el 76 que hicimos una gira, digamos que inaugural del parque del club en enero del 76, ya recorrimos el parque con otra visión, sí. Para esa gira nos acompañó un alpinista español, gran amigo de Emilio, este servidor, y creo que de Guillermo, Dolph Ballmeyer, un alpinista suizo, guía de alpinismo suizo que se enamoró de Costa Rica y estuvo con nosotros. Estuvimos en esa gira casi 15 días en Chirripó. Ahí sí íbamos un poquito mejor preparados con la tecnología de aquellos tiempos, ¿verdad? Con termómetros de máxima y mínima y todo. Y ahí fue que nos dimos cuenta que una noche, en una madrugada, nos llegó a menos 12 grados la temperatura, y eso no es un récord ahí que reportó el club también. Nosotros nos paramos, yo siempre he sido así, medio macoquillo, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que nos parábamos en los espejos de agua congelados ahí en el río Telire, detrás del refugio, porque ya habían arreglado un poquito el refugio. Talari. No era el Hotel 5 Estrellas de ahora, ¿verdad? Pero sí era mucho mejor. En el río Talari, no Telire. En el río Talari, perdón, Talari. Telire es por otro lado. Sí, en el río Talari. Y me acuerdo que una madrugada bajamos a la laguna del Quel también para ver si había congelamiento, sí, en las orillitas del lago estaba congelado, ¿verdad? Entonces, como les digo, el Club Montañeros de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, el Club Montañismo, fue el que propició la creación del parque, y esto poco se ha sabido. Yo me acuerdo que hace unos años, en ese momento yo ya no trabajaba en la Escuela de Biología, yo estuve 30 años trabajando en la sede de Guanacaste, y estábamos en una actividad ahí, y el entonces rector, don Gabriel Macaya, no sabía esta historia y algo iba a escribir, y total se le fue el tiempo en la rectoría y no sacó nada. Pero estaba asustado porque, siendo el rector y que había estudiado bastante historia de la universidad y de todos los grupos deportivos y todo, no sabía de este detalle, ¿verdad? Él sabía las penurias que habíamos pasado en el 70 por presupuesto, porque nosotros queríamos que nos ayudaran para comprar cuerdas y un montón de cosas, y don Rodrigo Pacheco López, el director de Educación Física, de Recreación, de Deporte Recreativo, nos decía que no, porque el club no daba trofeos a la universidad, que solo baloncesto, que solo fútbol, que atletismo, pero que el club, nosotros no teníamos un solo trofeito en la galería de trofeos de la universidad, y ese era el pretexto para no darnos plata. Entonces no tienen idea, nosotros pasábamos haciendo rifas, haciendo de todo para comprar equipo, ¿verdad? Y cada vez que iba alguien afuera, entonces venía cargando ahí la 21ª cuerda que teníamos para hacer rappel. Ya después nos fuimos haciendo cada uno de su equipo, ¿verdad? Pero en ese momento, en los 70, fue difícil. Paro aquí porque si no... Pero no, en Chirripó fuimos montones de veces, ¿verdad? Y fue realmente siempre impresionante, ¿verdad? Yo no he ido, sí, fui una vez a los refugios nuevos, pero
las 5 o 6 veces que he ido a Chiriquó, que fui a Chiriquó, que yo no creo que vuelva, a no ser que me lleven en helicóptero, me tocó dormir en las peores condiciones, ¿verdad? En el refugio del Valle de los Conejos o del Valle de los Lagos, y ahí, como decimos popularmente, pasamos noches de perros, ¿verdad? Perros así, terribles en ese aspecto. Bueno, podemos hablar más de Chiriquó, ¿verdad? Tal vez ahí me ubican bastante diferente ya de acá, ¿verdad? Difícil de reconocerlo, bueno. Pero es que, así como hacíamos giras de muchos días de duración, de mucho grado de dificultad, también hacíamos giras de un solo día o de 2 días, giras, digamos, más cortas. Y una de las localidades que más visitábamos era, bueno, había 2 sitios que visitábamos con mucha frecuencia, que era Pico Blanco, allí en los cerros de Escazú, y el rodeo, donde don Emilio Ramírez es el dueño del rodeo, ¿verdad? Y compartimos muchísimas experiencias con don Emilio, ¿verdad? Un lugar maravilloso, y sí, fuimos montones de veces, así que, bueno, don Emilio es el indicado para hablar del rodeo, no yo. Un placer estar con ustedes. Sí, a la hacienda del rodeo, no sé cuántas veces fuimos, pero teníamos una catarata donde la habíamos acondicionado, no era muy alta, igual tenía 20 metros. 25 metros por ahí, sí. Era una roca así, Sí, ¿verdad? y para practicar rappel, era muy práctico. Después, cualquier cantidad de campamentos hicimos ahí, los pocheros. Bueno, para los que no sé, seguro la mayoría de ustedes han estado en la Universidad para la Paz, que aquí nomás en Ciudad Colón. Una reseña muy rápido. Bueno, esa hacienda la fundaron mis abuelos que vinieron de España y Escocia y en los años 1890. Tiene una particularidad muy especial, que mis abuelos, no sé por qué, conservaron un tercio de la hacienda. Originalmente tenía como 2.500 hectáreas y conservaron entre 700 y 800 de bosque primario, el cual cubría toda la hacienda cuando ellos la hicieron hacienda. Y todavía hemos logrado conservarlo. Ha sido dificilísimo, ¿verdad?, conservar una extensión de ese tamaño. Es el último bosque primario, ¿cómo se llama?, de tropical húmedo. Ellos lo conocen muy bien, desde luego. Montano. De Montano, bueno. Sí. Y ¿cómo se llama? Y después algo especial que tiene la hacienda es que ahí se montó un proyecto de Naciones Unidas que es Universidad para la Paz, ¿verdad? Se montó en el año 80 y mi familia y yo tuvimos el honor de poder donar los terrenos. Si no lo hubiéramos montado en Francia, que era donde venía la idea, y logramos, con tal de que lo montara en Costa Rica, nosotros donamos 303 hectáreas de terreno para poder montarla, en la cual 200 son de bosque primario, bellísimo, y 100 para el campus. No voy a extenderme en eso, pero relacionado con el club de montañismo hay cualquier cantidad de anécdotas ahí, ¿verdad? Cantidad de giras, íbamos a acampar, como era tan extensa la hacienda, donde más fuimos fue la parte de abajo, llamémoslo, donde están los llanos. Ahí uno de los límites de la hacienda es el río Virilla y el otro es un río pequeño, casi que nace y muere en la hacienda, se llama río Jaris. Y ahí íbamos, era perfecto, porque ahí había varias cataratas. Había una que tiene como tal vez unos 48 metros de verano, de pura roca, donde cae una quebrada al río Jaris, ese río pequeño, y era perfecto para hacer rappel también, ¿verdad? Y pasamos épocas preciosas ahí, ¿verdad? Eso fue todos los años 70. Yo eché el club en el año
72 y estuve 20 años en el club. Pasaron muchas generaciones. Ahí, yo iba esporádicamente, venía aquí al club, pero yo lo amaba, de veras que lo amaba, porque fueron tantas las experiencias que tuvimos que aún hoy día, después de tantísimos años de haber pasado esas épocas del club, todavía nos reunimos en la casa de Jorge, como cada 3 meses, ¿verdad? Le llamamos, mira, cuando nos reunimos, y una vez ahí le aterrizamos y pasamos una tarde preciosa. Hay algo curioso, muchos de los compañeros de ese tiempo del club de los años 70, no sé cuántos, pero muchos se conocieron en el club y era tanta la belleza del club y las aventuras que habían en ellos, que muchos de ellos se casaron, muchos de la misma pareja, ¿verdad? El Maki, creo, ¿verdad? El Roger, Bol, un montón, ¿verdad? Y la misma de Laila con sí. Y entonces, no sé, era como una hermandad tan fuerte, ¿verdad? Sí, efectivamente, había que hacer tripas chorizo, ¿verdad? Para conseguir equipo, era dificilísimo. Por cierto, tengo una anécdota que yo no les he contado, que mencionaste, Dolph, ¿cómo es el apellido? Waldmeier. Waldmeier, se me olvida el apellido. Era suizo. Él tenía, ya era muerto, 100 años de eso, ¿no? Sí, murió en 98. Sí. No sé, vino a, no sé por qué vino a Costa Rica, pero nos dio unos cursos muy buenos, ¿verdad? Cuestiones de montañismo, rappel. Él tenía una academia en Suiza, ¿verdad? Las montañas de Suiza, una academia me imagino, subir las montañas y todo eso allá, era muy diferente de aquí. Y más de una vez me invitó a que fuera, ¿verdad? Hicimos una amistad muy fuerte. ¿Se quedó? ¿Cuánto tiempo me quedó aquí? En mi casa, 3 meses. 3 meses. No se me olvida porque era muy sui generis. Gran amigo, pero sí era especial, ¿verdad? Sí, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Vinieron personalidades maravillosas. Aquel señor español, Félix Méndez Torres. Félix Ahora Méndez. vamos a recordar. Bueno, Sí. bueno, ya para no alargarme también, porque se volvió, ¿cómo se llama? No sé, y ya para no hacer más largo el asunto, cada uno cuenta su anécdota, les voy a contar una muy rápidamente. Después de 20 años, yo entré en el 72, en el año 92, ¿verdad? Me llamaron para que fuera a trabajar allá como instructor a la Universidad ERT, aquí en Guapiles, y entonces ya yo no podía volver al club. Entonces les dediqué, se me ocurrió a mí, digo, bueno, voy a hacer algo así como fue de serie para ya despedirme de los compañeros del club, ¿verdad? De esa época, que ya los antiguos ya no habían vuelto. Y me llevaron en el grupo de compañeros, nos fuimos a Puerto Viejo, Sarapiquí. Se había alquilado una canoa, como de aquí a la puerta, como 5 metros, ¿verdad? Adelante, por favor. Vaya, ¿qué campo? ¿Qué? Y me alquilé una canoa tipo indígena, ¿verdad? Ahí en ríos tropicales, me acuerdo. Nos la llevaron en un pick-up, nos fuimos a... De los gallos. Sí, Puerto Viejo, Sarapiquí. Yo había hecho los cálculos, en ese tiempo se usaba las hojas cartográficas, ¿verdad? De Costa Rica, que abarcaban 500 kilómetros cuadrados más o menos, o sea que había 100 hojas cartográficas para cubrir todo Costa Rica, ¿verdad? Está muy detallado y tenía que uno que aprender muy bien todo lo que era brújula y localización de todo, ¿verdad? Entonces yo lo había calculado Puerto Viejo,
dando la vuelta a Río Sarapiquí, caer a Río San Juan, eran 60 kilómetros, de ahí eran otros 60 kilómetros a Barrio del Colorado. Entonces digo yo, bueno, voy a hacer 60 kilómetros diarios en la canoa, remando, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Después calculé Barrio del Colorado a Moín Limón, 110 kilómetros, lo dividí en dos, por ahí, amarro el bote ahí, un palo y una tiendilla de campaña ahí. Y lo hice, fue bellísimo, fue la última gira que hice yo, de montón que hicimos en el club, ¿verdad? Todos lo hacíamos así, a lo que saliera, ¿verdad? Pero eso lo calculé muy bien, yo había calculado por cada remazo iba a avanzar 5 metros, o sea que tenía que dar 50.000 remazos para llegar allí. Entonces, y me salió perfecto, dormía en las locales de los policías, ¿verdad? Ahí me daban de comer o lo que fuera, ¿verdad? Y lo hice así, primer día, Río Sarapiquí, 60 kilómetros, de ahí, otra, Barrio del Colorado, repito, y después, mitad del camino, por cierto, un aguacero, yo ni pude dormir, tiendilla y la puse, un porcerillo ahí a la orilla del río, de los canales, y yo gozaba porque los turistas iban en esas lanchotas, ¿verdad? Llenos de turistas y de todo, ¿verdad? Un montón de frutas y de todo, ¿verdad? Y venían cada rara, y un canoa, un remazo, y me tiraban las frutas como si fuera un mono, así. Una fiesta cagada tan rara, ¿verdad? Sí. Entonces, y se la dediqué, me acuerdo que se la dediqué al manatí, porque casi a punto de extinción, ¿verdad? Unos pocos lugares en el mundo que existen, ¿verdad? Esos bichos que son, pucha, como esta pared, 3 metros, ¿verdad? Y esto mismo que les estoy diciendo también lo hizo Jorge, vos lo hiciste, pero Jorge lo hizo en un bote de Biblia, que otra cosa. En 2 botes de Biblia, una semana nos vuela. No, Sí. yo lo hice en una lancha. Un poco más moderno. Bueno, Con 12 personas a bordo. Lo hacían solos, entonces no iban. Nosotros íbamos 2 y 2, 3 y 2. ¿Y él solo, Luis? ¿Cómo? Y él le hizo solo. Vos le hiciste solo, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama? No, ya para terminar, yo siempre he sido muy fuerte porque me crié yo en fincas y trabajo de fincas, soy agrónomo, pero siempre he sido delgado, ¿verdad? O sea, por naturaleza. Entonces, y perdí 10 libras los 4 días que duré, ¿verdad? Pero era pura agua, ¿verdad? Ahí yo creo que llevaba el bote, un montón de garadas secas, ¿verdad? Para comer, y agua, y varios remos, por si se me perdía alguno, ¿verdad? Y fue precioso, toda esa parte, sobre todo del río San Juan, era va uno, y yo hice en verano, muy seco el río, yo me bajaba y me llegaba el agua como por aquí, el río San Juan, ¿verdad? Y veía uno del lado de Nicaragua, esos bosques bellísimos, y del lado de Costa Rica, todo eso pelado, ¿verdad? Era una lástima. Y, ¿cómo se llama? Fue precioso. Ya les voy a dar la palabra a ellos, antes de sentarme, voy a hacer un ofrecimiento. Están invitados, véntense ahí un día bonito, vamos a la hacienda, para poder atenderlos, ¿verdad? Queda tan cerca. Tiene que ser casi que por fuerza el domingo, ¿verdad? Porque ahí todo el mundo trabaja, estudia, y le pone. Y si algún día ustedes quisieran, del lado de mamá, tiene origen norteamericano, entonces a mí me tocó tener mucha relación con el ejército americano y tomé cursos sobre supervivencia en selva. En mi juventud, ¿verdad? Y siempre me ha fascinado eso, y siempre que he podido, me gusta enseñarle a los grupos montañistas, ¿verdad? Hoy día es muy difícil perderse, ¿verdad? Pero no están exentos de que algún día, por A o por B, metan la pata, se les acaba la batería del teléfono y ahora qué hago, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? El día que ustedes quieran,
Además me avisan con tiempo, yo vengo aquí y les doy una charla sobre lo más importante de sobrevivencia en selva, ¿verdad? No les voy a poner a extenderme yo un montón de Canadá, pero lo más, ¿verdad? Básico en eso, para que sobrevivan en caso de que se pierdan en una selva. Si ustedes tienen el menor conocimiento de eso, ¿verdad? Poquito conocimiento, ustedes viven como los indios viven en las selvas, y ahí viven, nadie se muere de eso, ¿verdad? De perdido ni nada. Bueno, eso es lo que tiene que aplicar uno, ¿verdad? Para poder sobrevivir y salir con vida. En Costa Rica es muy fácil, muy difícil. Si uno tiene conocimiento de perderse o morirse en una selva, ¿verdad? Es que estoy a la orden de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hablando de eso, de cursos de sobrevivencia, una vez nos pusimos a planear un curso y ofrecerlo y todo eso hace como 25, 30 años, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y lo publicamos en los periódicos, si no, no nos llegó nadie. No te llegó nadie. Entonces, basado porque obviamente había muchos problemas y todavía existen muchos problemas de gente que se pierde por mal cálculo, por desconocimiento, por ignorancia, por un montón de cosas, ¿verdad? Pero nosotros siempre pensábamos en eso, en organizar cursos. De hecho, una de las cosas que el club empezó y que creo que ustedes lo hacen ahora es ofrecer cursos libres de sobrevivencia en montaña, ¿verdad? En ese aspecto. Y por eso también salió la idea que, aunque contribuyeron otros factores, ¿verdad?, a que en la década de los 90 publicar ese librito, no sé cuántos de ustedes lo han visto, ¿verdad?, que reúne algunas aventuras nuestras. Bueno, está libre, ¿verdad? Sí, está en la página de biología, después les paso el enlace para que lo descarguen. Acceso libre, lo pueden revisar ahí. Bueno, otras de las giras que hicimos, así recordadas, fueron estas ya más adelante, en los años 80 y 90, ¿verdad? Como por ejemplo la travesía de la cordillera de Talamanca. Jorge la hizo una vez como antecedente de ¿verdad? Pero recuerdo que hicimos esta entrando por el valle de Ujarrás en Buenos Aires, atravesar la cordillera por las sabanas de Oca y salir al valle de Talamanca. En este caso tardamos 8 días. Esta es una ruta que hacen los indígenas que se comunican de Talamanca a Buenos Aires, porque los bribris que habitan el lado de Buenos Aires, sobre todo Salitre, Ujarrás y Cabaña, bueno, en Ujarrás son cabécares, vinieron ahí del lado de Talamanca, de la cordillera, se cruzaron allá al final del siglo XIX y se asentaron ahí, y entonces ha quedado como tradición que ellos estén viajando así como un paseíto ahí, un domingo ahí de un lado de la cordillera a la otra, ¿verdad? Ellos lo hacen en 3 o 4 días, más o menos. Y van a las fuentes termales. Y van a las fuentes termales que hay por ahí, ¿verdad? Hay dos rutas, digamos, una que es por Ujarrás propiamente, que va a salir a San José Cabeca, y hay otra que es más o menos por ahí cerca por Ujarrás, pero no va a salir a San José Cabeca, sino que va a salir a un pueblo ahí cerca del Alturén, el río Urén por ahí, que es el más corta. Pero los indígenas dejaron de hacer eso porque dicen que hay una laguna ahí y que el último que pasa por esas lagunas o se crea un zamposo se lo traga la laguna, entonces no olvidan pasar. Y cuando estuvimos ahí en algún momento, pues entonces pensamos en eso, siempre nos causó cierto pánico, cierto pavor, ¿no? Pero es una gira muy linda, es de las cosas más lindas que yo recuerdo del club, de mucha experiencia. Claro que en ese tipo de giras y en muchas de las que hacíamos del club así de varios días, nosotros teníamos que ser sumamente estrictos con la selección del grupo. Ni podemos ir muchos, ni podemos ir menos, y no puede ir cualquiera porque tenemos que... Ahí puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? Desde que alguien no dé la talla, que puede suceder perfectamente, problemas físicos y algunos, hasta asuntos de carácter. Ahí se miente uno la madre, se pelea y todo eso tiene que arreglárselo, ¿verdad? En algunas de esas giras, por ejemplo, en una que hicimos al Cerro Camo, tuvimos unos pleitos terribles ahí por asuntos de orientación, ¿verdad? Discusiones de orientación, ¿verdad? Que unos dicen que es por aquí, otros dicen que es por acá, otros dicen que por acá, y entonces eso llevó a que no nos habláramos como por 3 días una vez con uno, ¿verdad? Y esas cosas, digamos, si uno no conoce el grupo, puede ser un problema.
Entonces hay que conocer bien a la gente y conocer los caracteres de cada uno, ¿verdad? Esta gira la hicimos acompañada de indígenas de Hojarrás, los señores ahí, ¿verdad? Y fue muy interesante. Cuando hicimos esta gira, el grupo anterior había sido como 8 o 10 años antes que había pasado, nadie había pasado ahí antes, ¿verdad? Entonces, en ese momento. Pero son unos paisajes lindísimos. Lástima que no trajimos fotos, porque la mayoría de las fotos se nos perdieron. Como eran algunas fotos un poco malas y no todo el mundo tenía cámara, ahora no tenemos las facilidades que tenemos hoy día. El Cerro Camoc, no sé si alguno ha estado en el Cerro Camoc. El Cerro Camoc, hay una de las cosas más impresionantes de la vista que hay ahí. Nunca he visto yo una vista tan impactante de todo el país desde ahí, ¿verdad? Esa vez tardamos 11 días y no había ido nadie antes. El último que había ido había sido como en el año 72 o 73, que fue Don Mario Reco Kemper. ¿Han oído hablar de Don Mario Reco Kemper? Don Mario Reco Kemper es uno de los montañistas más famosos de este país, ¿verdad? Recorrió muchos lugares. Aquí pasamos noches terribles de perros también, ¿verdad? Algunos días medio extraviados, pero en realidad nunca nos extraviamos así directamente, sino que simplemente nos descontrolábamos un par de horas y corregíamos los problemas. Pero decir que nos habíamos perdido como que no. Éramos nosotros tres particularmente, yo creo que somos un poquito mañosos en el sentido de orientación, ¿verdad, Jorge? Sí, así como perdernos tan fácilmente no es algo así. También estuvimos en esos años, 79, en el Cerro Dúrica, creo que ustedes también han ido al Dúrica, pero fuimos más allá del Dúrica, al otro lado, hacia el norte del Dúrica, yendo hacia las sabanas. Hacia las sabanas. Allí estuvimos. Una anécdota ahí es que después de que nos costó llegar y todo el problema es que cuando llegamos allá a las sabanas del Dúrica nos encontramos un colega de la escuela de biología, el doctor Gary Stais. Claro, ya te iba a decir, sí. Había entrado en helicóptero. 8 días para llegar. Y era en helicóptero ahí, ¿verdad? Con esos helicópteros del gobierno de los Estados Unidos cuando tenían la base en el canal de Panamá. Y fue muy interesante, ¿verdad? Nosotros fuimos en el 16 a las sabanas. Ajá. Sí, Una belleza. Sí, una belleza, sí, Uc. El río Uc, donde confluyen el Uc y el Suc. Sí. Y fuimos a buscar el famoso Hito Caro, pero no lo encontramos. Nosotros tampoco lo encontramos. Ok. ¿Verdad? Pero sí, muy lindo, es un lugar maravilloso. Cuando uno está en Chilipó, ahí cerca de los Crestones, por ahí o Cerro Amó, uno las ve a lo largo y uno dice, sí, yo tengo que ir ahí. Y a nosotros nos pasaba eso, nosotros íbamos a un lugar X que fuera del país y veíamos algo allá, tenemos que ir ahí. Pues teníamos una hoja cartográfica y decíamos, mira, yo nunca he ido a esta catarata, vamos. Y vamos a buscarla y vamos a buscarla y vamos a buscarla. O nunca he ido a este cerro. Entonces nos organizábamos y decidimos que íbamos a ir de visita. Bueno, ahora que dice catarata, ¿ustedes conocieron entonces el lago de allí? Nosotros estuvimos en el lago. Cuando estaba el lago. Cuando estaba el lago. Teníamos dos posibilidades para entrar, una por Moravia y la otra allá por el río Matina, Chilipó, por ahí. Era más fácil, pero me alegra no haber ido o no ir ahora que ya no existe, porque era una maravilla ese lago allí. Creo que vos me preguntaste, sí, claro. Una cosa, pero sí. Después una gira que nos dio guerra también y hubo varios intentos para poder hacer esa travesía, fue esta que va del Cerro de la Muerte, pasando por ahí por el restaurante La Georgina, pasando por el Cerro Felicí y salir a Urán. Intentamos varias veces, nos devolvimos muchas veces porque no pudimos pasar por ahí, pero en una de tantas lo logramos. Y una cosa que a mí particularmente me dejó con el clavo fue ir al Cacho Negro. Como 4 intentos hice personalmente con algunos amigos allá al Cacho Negro y no pudimos llegar. Ahora creo que hay un sendero por ahí. Bueno, entonces eso íbamos ahí. Otra de las giras
gloriosas del Club de Montañismo, digamos, en 1990, fue el viaje a la Isla del Coco, maravilloso, ¿verdad? Muy lindo, ¿verdad? ¿Cómo fuimos? La Universidad de Costa Rica tenía un barco de esos tipos pesqueros que tenían para investigación, que se llamaba el barco Searcher, que lo administraban ahí en Cimar y la sede de Punta Arenas. Y entonces fuimos, nos pusimos de acuerdo varios, seleccionamos un grupo porque obviamente había mucha solicitud para ir, pero no fue así, que fueron todos, y creo que fuimos como 12, una cosa así. Y el costo del viaje era el combustible y pagarle las horas extras al capitán y a alguien al ayudante del barco. Recuerdo que fueron 270,000 pesos distribuidos entre 12, no recuerdo cuántos, salió barato. Ahora no sé, en aquel entonces lo que ya nos costaba $2,000. Ahora anda como 3 para ir, ¿verdad? Maravillosa experiencia. Allí en el Cerro Iglesias dejamos un buzón. Una de las costumbres que tenía el Club de Montañismo era dejar buzones, bueno, y por supuesto filmar los buzones de los cerros de ahí. Como Chirripó, Ventisquero, pero Chirripó yo no sé si existe todavía un buzón ahí, como va tanta gente ya, los buzones, no, sí, cada día hay que cambiarlo, ¿verdad? Sí están. Cada día hay que cambiarlo. Sí. El de Ventisqueros creo que todavía se mantiene, el de la moto todavía se mantiene, y el de otros por ahí de Terdio, Pistoles, yo creo que... En el Camuc también está, en Túrica está también. Nosotros pusimos uno en el Camuc, lo pusimos en el Camuc. Cuando llegamos al Camuc, lo que habíamos encontrado eran unos papelillos en una lata de atún que decía, por ejemplo, aquí estuvo el más peludo de Moravia, aquí pasé la peor noche de mi vida, cosas por el estilo. Entonces nosotros juntamos todo eso y pusimos un buzón en 1983 en el Camuc. Y en otros sitios hemos puesto buzones, y aquí pusimos uno en el Cerro Iglesias, está por ahí, me perdí dónde está el Cerro Iglesias. Bueno, fue una experiencia maravillosa, ojalá pudieran ir a verlo, no sé si alguno conoce, pero... Un compañero estuvo... La universidad no tiene barco. Sí. La posibilidad que tenía la gente antes, no sé ahora cómo estará el asunto, era ir en las patrulleras. La patrullera entraba cada 2 meses a darle comida a los que estaban allá y a cambiar el rataparques, o a ver si alguno se había muerto, y estaba vivo, porque eso era totalmente aislado. Ahora es una maravilla, ¿verdad? Ir a la Isla del Coco. Bueno, entonces, como esas hay múltiples experiencias y múltiples giras, ¿verdad? No vamos a hablar tanto de eso, quisiéramos hablar de otras cosas relacionadas con el club, algunas cosas sobresalientes, como por ejemplo lo que ya mencionó Jorge, de la creación del Parque Nacional de Chirripó. También participamos por mucho tiempo, muchas veces, en campañas de defensa de los cerros de Escazú, ayudando la organización esta CODESE, creo que todavía se llama CODESE, aunque inicialmente era Comité de Defensa de los Cerros de Escazú, pero ahora tiene otro nombre. Fuimos muchas veces ahí, organizamos maratónicas. Recuerdo una que se llamó una campaña de agua y bosques por Costa Rica, que hicimos ahí en la televisión, ¿cómo se llama? Como una teletón para recoger fondos para eso. Muchos de nosotros, creo que Emilio y Jorge, o varios de nosotros, también no muchos, varios de nosotros participamos ayudando a la Cruz Roja. Varias veces fuimos a rescatar perdidos, en el Raúl Carrito, en Tapantí, en Chirripó. Fuimos allá a buscar, nos llamaron de la Cruz Roja para que fuéramos como vaquianos. Sí, cuando el incendio del 76, ya había varios que habíamos terminado el curso de acción para emergencias, un curso que llevamos un montón de gente del sur, que fue coordinado por el Movimiento Nacional de Juventudes en aquel momento, patrocinado por ese curso de acción para emergencias, sí. Y nos dieron varias materias, ¿verdad? Rescate en montaña, supervivencia en la selva, técnicas de descombraje, apagado de incendios forestales. Nos capacitaron como biologistas, nos dieron orientación y cartografía, supervivencia en la selva, y vino don Félix Méndez Torres, coordinado por
Yehudi Monestel a darnos toda la parte de final de escalada y rescate en montaña y todo. Entonces tuvimos un campamento de casi 3 semanas, bueno, de 18 días estuvimos en el Cerro de la Muerte. Ahí armamos tiendas enormes, una tienda solo era comedor, otra tienda grande eran dormitorios, etc. Entonces en las mañanas don Félix, que en ese momento era el presidente de la Federación Española de Montañismo y presidente del GAM, que era el grupo de alta montaña, él estaba tenía unos añitos de haber llegado, él había subido con otro grupo de españoles el Annapurna y el K2, y hasta el momento yo creo que ha sido lo máximo para la Federación Española de Montañismo, porque ya después fueron otros grupos organizados diferentes. Pero bueno, don Félix nos dio esa parte y todos los días a las 5 de la mañana estábamos nosotros ahí en el cerro ya desayunando y dispuestos a ir a poner cuerdas para aprender a hacer tirolinas, tirolesas, qué sé yo, todo lo que nos daban. Y se llevaron también, en la noche nosotros teníamos la parte de orientación y cartografía, el capitán Oronte Luna Leal nos daba esa parte y mientras estábamos en montaña, él preparaba hojitas por grupos con azimuts, con coordenadas y todo, y todas las noches había quiz de orientación. Entonces en el cerro nosotros terminamos a las 10 de la noche y empezamos a las 5 de la mañana al día siguiente, pero ya para las 10 de la noche teníamos que haber encontrado nuestro objetivo, que era un termo con chocolate caliente y galletas. El Cerro de la Muerte era lo máximo, pero era pura cartografía, pura hoja cartográfica, brújula, y nosotros buscábamos el azimuto y le llegábamos todas las noches en eso. Ese curso, digamos, la parte de montaña, la parte de supervivencia en la selva, que algunos después seguimos ahí en Panamá con la cuestión de paracaidismo, como les digo, con unos 5 locos que nos metimos en eso, y con la parte de salvamento acuático, la parte de cocina en giras que nos la daba Tractor, un famoso miembro y queridísimo amigo de nosotros que ya murió, Rafael Vargas, del Club Montañeros de Costa Rica. Varguitas era un caso, ¿verdad? Era Chirripó, Vargas llevaba, póngale, 20, 30 kilos de salveque para ir a Pico Blanco nada más, y estábamos nosotros ahí, de pronto le llegaba el olor a plátano maduro, a bistec, y era un artista a 2 sartenes con 2 cocinitas, ustedes lo ven ahí, haciendo carne para todo el mundo. Congelaba la carne, la envolvía, la metía en bolsa plástica, la envolvía en periódico, la metía en el periódico mojado, la envolvía y todo le llegaba frío, congelado a donde fuera, ¿verdad? Y él era el experto, él nos dio esos cursos. Cursos de cocina para las giras. Sí, cocina para las giras y para preparar menús para giras también. Y al final de cuentas todo eso contó, como les digo, para colaborar, como dice Guillermo, en varias actividades, digamos, cuando el terremoto de Tilarán, cuando el terremoto de Guatemala en el 76 nos llamaron un montón. Luego para el huracán Fifi también, la reconstrucción de Puerto Cortés, en Honduras, etc. Un montón de actividades en las que nos tocó participar, digo yo gloriosamente, ¿verdad? Como ya un sapricista, pero muy bonito, fueron experiencias muy lindas, muy aleccionadoras y muy gratificantes sobre todo, ¿verdad? Y bueno, y a raíz de eso, mucha de esa experiencia sirvió, yo creo que nos sirvió a nosotros y nos cambió la vida y cambió un montón de cosas aquí en la universidad, ¿verdad? Sí. Les debo contar y debo confesar que a raíz de mi experiencia en el Club Montañismo también nació una carrera aquí en la UCL, ¿verdad? Y inspirada en giras, etcétera, en el trabajo que hacíamos y todo eso. Sí, es cierto. Bueno, ahí está. A Emilio lo llevó a parar como instructor en la ERT también, en cuestiones de supervivencia, y Memo escribió un libro sobre supervivencia, así es que... Es que a mí, perdón, a mí me confunden a veces, porque yo me llamo Elmer Guillermo, entonces hay gente que solamente sabe que me llamo Elmer y otros que me conocen por el segundo nombre, entonces... Exacto. Depende en dónde estoy. Sí, perdón. Sí, y sí, hubo experiencias muy lindas en este curso de salvamento acuático.
el instructor principal, digamos, era Oscar Cruz, que era un miembro del Club Montañismo, había sido compañero mío de colegio de primero a quinto año. Sus padres fueron los que me enseñaron a mí a bucear como en el 68, imagínense, estaba yo en cuarto año de colegio. Alias el Mono Cruz. Alias el Mono Cruz. Y ya para el tiempo de montañismo, ya nosotros nos la jugábamos bastante, ¿verdad? Y yo me iba con Mono a nadar al río Reventazón, nos tiramos en los rápidos, ¿cómo hacíamos eso? A nadar ahí, a nadar río abajo, y nos íbamos con unas tenis azules parecidas a las All Star de ahora, las Converse así de ese tipo, para como dirían un campesino, para no chollarnos los dedos, ¿verdad? Pero era lo único que llevábamos, y un jeansillo recortado, porque el jean, según nosotros, nos protegía de los caderazos en las piedras. Pero bueno, y aprendimos, mira que desarrollamos una técnica para bajar los rápidos, y puedo decir que somos los pioneros de lo que se llama el body rapping ahora, bajando pneumatics. Y entonces dimos toda esa parte, salvamento acuático, y tuvimos experiencias feillas con estudiantes de este curso, porque les digo, eran miembros del Club Montañeros de Costa Rica, miembros del Club Montañero de la UCR, miembros de un club privado que era el Club Camo. Después estaba la Cruz Roja, unos cuantos miembros de Fuerza Pública y muchachos del Movimiento Nacional de Juventudes. Y en una de estas, en el río, ¿cómo se llama? Bueno, el río, en el Parque Nacional Tapantí, habíamos puesto, Mono y yo, una cuerda de lado a lado, que era el final de la prueba, ¿verdad? Ya le habíamos dado la instrucción a todo el mundo, y uno llegaba a esa cuerda y tenía que agarrarse ya como Mono, llegar a la orilla, ¿verdad? Después de haber nadado 1 kilómetro rápidos, que era el examen final. Y ese día un muchacho llegando a la cuerda, lo vemos que alzan las manos y al pasar la cuerda, y después venía ¿cómo se llama? Unos rápidos fuertísimos ahí donde está el puente arriba de Tapantí. En Puricil. Sí, y nos tuvimos que tirar Mono y yo río abajo ahí, como a los 200 metros lo pescamos, estaba bien común. Parecía el Vaticano, solo cardenales, el pobre, ¿verdad? Porque me quedó morado, moretes por todo lado, ¿verdad? Pero vivo y todo, y bueno, fue también nuestra graduación para el curso de salvamento, porque fue un caso real. Bueno, y como ese en Honduras, ni se diga, también las experiencias fueron increíbles, ¿verdad? Encontrar, sacar gente de barro, gente herida por latas de zinc en el momento del huracán, fue realmente conmovedor y muy aleccionador también, que yo creo que forjó también el carácter de más de uno ahí en ese momento. Todo lo vivido. Y es que, bueno, yo siempre he dicho, en el monte es donde uno conoce si tiene un amigo o no. Definitivamente, ahí surgen los egoísmos, surgen un montón de cosas que no son virtudes precisamente, pero también se van a conocer las virtudes de los verdaderos compañeros y amigos, ¿verdad? Y ahí queda uno curado de algunos compañeros. Exactamente. Se cura el grupo. Se cura el grupo, Sí, exactamente. se cura el grupo. Y así quedan las amistades que son para toda la vida, ¿no? Exactamente. Sí. Como las nuestras. Sí. Bueno, hay historias de historias, ¿verdad? Después de algunas cosillas aquí que quería recordar, nosotros éramos un grupo de amigos de la universidad, invitados de fuera y todo eso. Nos mandábamos solos y decidíamos solos, veíamos, como les digo, un lugar en la hoja cartográfica o alguien nos comentaba de algún lugar, entonces no lo conocíamos, vamos. Y hacíamos todo lo posible por ir y todo. El club, no sé ahora, tenía una junta directiva que la elegíamos nosotros mismos, tenía un coordinador, teníamos un reglamento, por ahí, copias de reglamentos viejos. En algún momento llegamos a tener una junta de campo, que era la que decidía lo que mandaba en la gira. Muchas comisiones para diferentes eventos y otras cosas más, ¿verdad? Y entonces, como les digo, la organización de las giras, identificamos lugares en el mapa y vamos, lo que sea. Nos poníamos de acuerdo, pues nos vemos el sábado, nos vemos el domingo, para las giras de un fin de semana o de un solo día,
Y obviamente para la gira ya de mayor planificación, pues seleccionamos el grupo con mucha anticipación, ¿verdad? Por ejemplo, para ir a Talamanca o ir al Coco o a lo que fuera. Escogíamos de acuerdo con los criterios de la gente, de la capacidad de las personas y ese tipo de cosas, y así nos sentamos y decidíamos qué llevar. No podían faltar esas 3 cosas en una gira de más de un día. Alguien tenía que llevarlas, ¿verdad? Una hoja cartográfica, una brújula, que había 2 tipos de brújulas, manejábamos 2 tipos, la brújula común y corriente, digamos como esta, y una brújula que llamábamos lensática, que era para ponerla sobre el mapa y leer en el mapa los azimuth y los grados, una por ahí. Y nos pasábamos haciendo cálculos y mediciones y toda esa cuestión, y agarramos el mapa y nos poníamos a revisar, tal día vamos a hacer este recorrido, tal día vamos a hacer este otro, así, analizando las curvas de nivel. No sé cuántos de ustedes saben ahora leer un mapa, ya mucha gente se lo olvida, porque ahora nos confiamos en el GPS, esa es la de mapas, correcto. Instrumento antiguo, es casi como un sextante para Sí. ustedes, ¿verdad? No, y todo se usa. Son los que usamos. Y esto es para nosotros, o era para nosotros indispensable. No andar una hoja cartográfica en una gira era un error garrafal. Bueno, en una gira, digamos, de varios días. En una gira, digamos, de un día o de 2 días no era problema. Eso era así, ¿verdad? Y bueno, el club también tuvo sus publicaciones, ¿verdad? Salieron algunas noticias de periódicos, por ejemplo esto, una crónica ahí al rodeo justamente, ¿verdad? En el Barra Honda estuvimos visitando muchas de las cavernas. Sí, hay una también, una de las cavernas más peligrosas y de más dificultad, probablemente la de mayor dificultad de acceso al Parque Nacional de Barra Honda, de la caverna de la Trampa. Nosotros trabajamos, ¿verdad? Tiene 120 metros de profundidad y se llama la Trampa porque tiene como una cosa así, como un caracol ahí raro, ¿verdad? Y entonces, la vez que fuimos, digamos, la Trampa, bueno, éramos como 6 personas, empezamos a bajar a las 8 de la mañana, el primero que comenzó a bajar, y el último en salir a las 9 de la noche. Ni siquiera los guardaparques han estado ahí. Particularmente yo conozco bastante bien ese parque por varias razones, y dicen que hay 42 cavernas, puede haber más. De esas 42, personalmente pude haber estado en unas 30, 35, ¿verdad? Ya a mí ahora ir a la Terciopelo no me ocasiona ninguna emoción ni nada, porque fui tantas veces, ¿no? Y fue realmente muy interesante ir a las cataratas de Barra Honda, las cascadas, ¿no? Bueno, el club organizó muchas actividades y esto salió en el periódico. Le damos reconocimiento a gente que estuviera relacionada con el club o que fuera importante, digamos, para efectos de conservación del ambiente o de la naturaleza o protección de la biodiversidad, como le llamamos ahora. Creo que este es el doctor Rolando Mendoza, sí, Rolando Mendoza, fue profesor de esta universidad y de la Universidad Nacional, uno de los autores de uno de los primeros libros sobre el Parque Nacional de Costa Rica junto con Mario Bosa. Y pionero en la educación ambiental. Pionero en la educación ambiental, entonces por eso se le otorgó un premio, y a muchas otras personas, así, a Holdrich, a Dr. Tossi, a Luis Alberto Fournier, a don Rafael Lucas Rodríguez, a Alfonso Mata, bueno, no me acuerdo otras personas. Entonces son detallillos. Celebraciones, una de las celebraciones que más recordamos con mucho cariño, ¿verdad? Fue la del 25 aniversario, en julio, agosto, ya no me acuerdo, del año 85, ¿verdad? Fue un acto muy lindo. La inauguración fue en lo que llamábamos antes el centro de recreación, que ahora es el comedor estudiantil. Ahí hubo un acto solemne con palabras de algunos de los montañistas destacados de la época, como el profesor Alfonso Mata, como don Mayra Kemper, invitamos.
y también hubo palabras de autoridades universitarias, del señor rector, vicerrectores y toda la plana mayor de la universidad relacionada con el montañismo, pues estuvo ahí. Hicimos varias giras y fue un encuentro muy lindo, porque ahí nos encontramos con la gente que había estado en el club desde los fundadores, que logramos contactar, hasta los que estuvieron en esa época, ¿verdad? Entonces fue maravilloso, hicimos algunos campamentos, recuerdo que fuimos al rodeo, ¿verdad? Recuerdo que fuimos ¿te acuerdas que fuimos allá como por el campo de escuela Iztarú? Sí. Hicimos unas giras ahí por Cerro de la Muerte, y por ahí, ¿verdad? Varias actividades. Después, 5 años después, vino la celebración del 30 aniversario. Después tuvimos la del 50, con la que tuvimos el placer de estar ahí, ¿verdad? Y la dicha de compartir con algunos de ustedes allá en el auditorio de la Ciudad de Investigación, cuando se celebró el 50 aniversario del club. Bueno, algunas cosas ahí. Hicimos algunos reconocimientos, como mencioné, a algunas personas por su actividad en el club de montañismo. Teníamos premios al mejor montañista, teníamos premios al mejor cronista, porque en el club hacíamos crónicas, no sé si todavía las hacen, crónicas de viaje, al mejor cronista. Y también, pues, de manera chistosa, a algunos ahí que cometían ciertos errores ahí, estas cosas, le dábamos un premio. Este es un ejemplo, ¿verdad? Pero hicimos muchos de esos ahí. Gente que se llevó, en lugar de llevar azúcar a una gira, llevó sal. Entonces le echábamos la sal a los cafés y nos dimos cuenta que era sal, ¿verdad? Sobre todo de noche. O gente que nos dejó el bus por estar esperando a alguien ahí que se fue a orinar o entonces por el estilo, ¿verdad? Entonces envidiamos ese premio, enviado por esta persona que está aquí, ¿no? José Durán, a la Moñañonga. No me pregunten por qué la Moñañonga, ahora después. Hay mucha tela que cortar al respecto. Bueno, y esas cosas, ¿verdad? Algunas otras anécdotas, porque ya tenemos que ir finalizando también. ¿A alguien se le ocurrió alguna vez una gira llevar una olla de presión? Estrenar, pues, tengo muy claro una persona que estrenó un pantalón jeans nuevecito, ¿verdad? Levi's de la época, en una gira del Cerro Chompipe, talladísimo le quedaba y había que pasar cosas así horribles, ¿verdad? Un jeans y tallado, bueno, ustedes se habrán dado cuenta que no es conveniente andar con jeans en estos lugares, o ir con botas de vaquero, o botas de ir a bailes, como que si fueran un baile de esas que usan. Una muchacha en una gira en Turrialba, la primera gira de ese año, con botas así como ir a la avenida, con así tacones, claro, la vuelta a avenida, con los tacones entre el salveque y lo que quedaba de las botas. Sí. O equivocarse, confundir las rutas, como una vez unos compañeros que tuvieron que pasar una mala noche en el Surquí por un error de cálculo, ¿verdad? Iban preparados para hacer una gira solamente de un día, no llevaban el equipo para quedarse en la noche, se descontrolaron, lo que le pasa a mucha gente, que no miden el tiempo adecuadamente, ¿verdad? Bueno, ahí hubo cierta inexperiencia, no miden adecuadamente el tiempo, porque a veces uno ve en el mapa, bueno, en realidad que dice aquí hay 2 kilómetros de distancia, entonces 2 kilómetros y yo los puedo caminar en 2 horas, y esos 2 kilómetros pueden ser 2 días. ¿Verdad? Y entonces... O salir, teníamos una gira de entrenamiento al Cerro de la Muerte para clubes, el curso que estábamos llevando, y la salida era a las 12 del día, y quien coordinó la cuestión del bus lo hizo mal con el Movimiento Nacional de Juventudes y salimos a las 6:30 de la tarde aquí de Prisa. Llegamos a las 10 de la noche al cerro con unas condiciones que ustedes no tienen idea, pero aguacero torrencial, ¿verdad? Armar tiendas, nadie durmió. A las 5 de la mañana, Roger Burillón, mi compañero y yo, y todo el mundo en las tiendas así, escurriendo los sacos de dormir, porque nadie durmió. Aquí, otra noche, perros de las tantas. Sí. Bueno, en el rodeo recuerdo, una vez que este caballero que tengo aquí a mi izquierda nos invitó, ¿verdad? Que nos quedamos allá acampando,
pusimos una tienda de campaña, varias tiendas de campaña, y se vino un tremendo aguacero con viento, ¿verdad? A la medianoche, y todo el mundo a estas horas tuvo que salir corriendo a ver dónde se metía. Nosotros nos tuvimos a meter allá en la casa aquella, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa casa ahí? Donde está el restaurante. ¿Dónde está la Cabriola? ¿Dónde está la Cabriola? Sí, esa casa ahí. A las 12 de la noche, empatados hasta las orejas, ¿verdad? O una vez que pusimos una tienda de campaña cerca de, allá en Manuel Antonio, cerca de la playa, se vino una ola de esas altas y a la 1 de la mañana nos bañó. En Punta León, en un campamento, cuando no era el club, no era el club de ahora, ¿verdad? Estábamos acampando ahí en Playa Mantas y eran ingenieros, ¿verdad? Toda la cama de ingeniería. Por favor, no armen las tiendas ahí. No, que ahí no, porque yo ya había ido varias veces y sabía que llegaba pero vean, la arena está seca y nunca llegó la marea. Y también, como a las 9 o 10 de la noche, empezó a subir y ya nos habíamos acostado porque habíamos volado pata todo el día y habíamos hecho snorkeling. Y como a las 11 de la noche se vino una ola y barrió 3 tiendas. Carajos que estaban adentro, todos los 8 desobedientes amanecieron empapados. Sí. Y cosas poco terribles a veces cuando uno anda caminando, sobre todo en esas giras de lugares fríos, acostarse, dormir calentito, bien arropado y levantarse al día siguiente, ponerse la ropa mojada y los zapatos mojados para seguir caminando, ¿verdad? Eso es Triste. algo triste, inolvidable, ¿verdad? Alguna vez tuvimos que cocinar en excusados porque no había nada serio. no había dónde poner la cocina. Y bueno, hemos dormido en condiciones terribles. Otra anécdota, acampar en el último cráter del volcán Turrialba, lo conocen, que parece una plaza de toros, y que empieza a retumbar el volcán como a las 2 de la mañana con temblor y todo. En menos de una hora estábamos en la central. Miren qué noche. Bueno, qué susto nos llevamos. Pero bueno. Hay una anécdota de Alfonso Mata, que yo no sé si fue en una gira de club, que fueron al Cerro Arenal, Sí. antes de que hiciera la explosión del año 68, fue. 68, en julio del 68. Y entonces ellos se fueron allá, estaban felices, subieron el Cerro Arenal, nadie hablaba del volcán Arenal, durmieron ahí varios días y comenzó a temblar, entonces les dio miedo y bajaron, y al día siguiente el volcán explotó. Sí, esa historia sí la conocía. Sí, le tocó a don Francisco Arroyo como químico y don, ¿cómo se llamaba este profesor de geología? Fueron los que mandó el entonces rector don Carlos Monge a estudiar los gases del volcán. Y la segunda explosión del volcán, la que se voló el fondo, les tocó a ellos arriba. Ustedes hablan todavía con don Francisco, ya un señor bastante mayor, y se quiere poner a llorar y toda la experiencia del olor a carne asada que les llegaba a ellos y todo, y eran ellos mismos, donde les caía la lluvia piroclástica ahí encima, y ellos se salvaron porque se metieron en un cangilón ahí y lograron llegar abajo, pero cuando ellos quedaron tumbados e inconscientes por la explosión del bombazo, cuando se despertaron no tenían copas de árboles ni nada, había pasado la nube ardiente sobre ellos por estar metidos ahí, y ellos los declararon muertos y todo, porque lograron bajar, andaban en un Toyota de la UCR, y al día siguiente se vinieron para la casa, ¿verdad? Llegaron como a las 8 de la mañana, la esposa de uno de ellos era médico, lo llevaron al hospital y todo. Y como a las 7 de la mañana llegó entonces el rector don Carlos Monge a las casas de ellos a decir que los habían perdido en la explosión del Arenal. Y yo recuerdo que conocí a don Carlos, pero era la cara de sorpresa que cuenta don Carlos que hizo él cuando le salió don Francisco Arroyo todo vendado y todo como una momia, pero vivo, ¿verdad? Era profesor de química. Profesor de química, y Alfonso Mata estuvo exactamente 24 horas antes de esa explosión. Bueno, entonces hay anécdotas de anécdotas, podemos seguir aquí hablando toda la noche, ¿verdad? Porque tenemos mucha cosa acumulada ahí de años. Fueron muchos años los que
estuvimos en el club de montañismo y pues algo aprendimos, nos llevamos cosas muy hermosas, muy lindas, también tuvimos pasadas feas, malos accidentes, malas dormidas, etcétera, etcétera. Pero creo que no vale la pena que sigamos hablando, porque ya es muy tarde, ¿verdad? No, si me permiten un minuto, Guillermo. Sí, sí. Hay una anécdota que es importante, una historia que tal vez ustedes no conocen. El 24 de agosto, 26 de agosto de cada año se celebra el Día Nacional de los Parques Nacionales. Ustedes se han dado cuenta de eso. Y fue por una coincidencia debida al Club de Montañismo, porque nosotros ya teníamos que participar en la inauguración del Parque Nacional Santa Rosa y por una cuestión hubo que acomodar la gira a Santa Rosa para llegar ese día, porque en el club organizábamos rallies de a pata, rallies a pie, ¿verdad? Donde se le daba a los participantes de diferentes clubes o colegios una ruta con hojas cartográficas, se tenían que llevar brújula y encontrar la ruta a pura hoja cartográfica y brújula, ¿verdad? En un parque. Y entonces el primer rally de esos organizado con el Movimiento de Juventudes se hizo el 24 de agosto en el 72, fue, en el Parque Nacional Santa Rosa. Y de ahí por varios años el club participó organizando rallies de ese tipo. Hay otra cosa también interesante, nosotros no fuimos directamente organizadores, pero participamos en las primeras carreras del Campo Traviesa en Chirripó, el 22 de febrero, creo que fue, o 25, no recuerdo por ahí, de 1987 se hizo la primera carrera de Chirripó. Y bueno, aquí el principal organizador fue Juan Carlos Crespo, ¿verdad? Junto con algunos vecinos de por ahí, pero nosotros contribuimos en esas primeras carreras, ¿verdad? Yo mismo fui asistente ahí, ¿verdad? Teníamos que salir a veces a las 3 de la mañana para llegar allá arriba y dar asistencia. Y algunas veces casi que nos alcanzan los corredores, ¿verdad? Que iban más rápido que nosotros, o nos íbamos a dormir ahí al puesto de los pistones para dar asistencia a los corredores. Y algunos de nosotros intentamos correr las primeras carreras, pero como que no dimos la talla, ¿verdad? Entonces, esta semana es la... sí, es en estos días. Sí. Bueno, eso es lo que les queríamos contar, entonces estamos muy agradecidos porque nos hayan invitado y ha sido un gran gusto estar aquí con ustedes. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí estamos para servirles, ¿verdad? Ya nosotros estamos como colgando las tenis en el mundo del montañismo, pero de vez en cuando tenemos algunas salidillas por ahí, ¿verdad? Y no olviden la invitación de don Emilio al rodeo. Y no sé si tienen alguna última pregunta o algo así. No, nada más un comentario. Pues, muchas de las actividades también las hemos hecho, ¿verdad? Pero se nota un cambio de las facilidades que habían antes, no había tanta restricción, ¿verdad? Sí. Ahora intenta unir a algún lado y es casi imposible, ¿verdad? Hemos hecho algunas giras, hicimos la Transcam, por ejemplo, que fue 11 días y cuando llegamos allá a Tres Colinas estaba la fuerza pública eliminada, ¿verdad? Entonces fue un broncón, bueno, al final no quedó nada por dicha y ok, ¿verdad? Y cosas así. Entonces muchos lugares han cambiado ese acceso, ¿verdad? Y han limitado mucho ello, ¿verdad? Entonces se vuelve difícil. A veces uno quisiera incursionar un poco más, ¿verdad? Pero a veces cuesta un poco, ¿verdad? Los tiempos van cambiando y... Sí. Pero no, muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo, por venir, ¿verdad? Un gusto para quienes no lo conocían. Y un aplauso a los señores. Es un libro de historia, ¿verdad? Son anécdotas y sí, la verdad tiene su lugar ganado aquí en la universidad y en el país también, ¿verdad? Tiene su lugar ganado, sí, y yo creo que 60 años no se celebran tan fácilmente y hay que ponerle bonito. Sí, así es. Como diría un alpinista español, 60 años no se los brinca un chivo. ¿Verdad? Aquí diríamos no se los brinca un chancho, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por venir.
Bueno, Gracias, un gusto. Gracias. Gracias a ustedes, más bien. Este,